Amén, amén. Amén. Que el Señor nos bendiga en esta hermosa tarde. Como les contaba, mis hermanos, estamos en el estudio del Evangelio de Juan. Ya este es el quinto estudio que vamos a ver hoy. Hemos llevado obviamente 4 anteriores. Vimos del versículo 1 al versículo 3, primer estudio, donde vimos la preexistencia del Verbo, la preexistencia de Jesucristo. Después vimos el 4 y el 5, donde vimos que Jesús es la vida y la luz. La vida y la luz. Después vimos del 6 al 11, donde vimos el testimonio de Juan el Bautista, el cual es el precursor, ¿cierto? La persona que fue el heraldo que iba delante del rey anunciando que venía el Mesías. Después, la clase pasada vimos versículo 12 y 13, donde vimos qué pasa cuando aceptamos o cuando creemos en Jesucristo. Algo sucede en el mundo espiritual y somos adoptados al cuerpo de Cristo y obtenemos la salvación y tenemos el título de hijos de Dios. Y hoy entramos al versículo 14, ¿cierto? Hasta el 18, donde hemos leído, pero el estudio se va a tratar solamente del versículo 14. Hago una aclaración. Cuando uno estudia el versículo 14, sale tanta Biblia, sale tanta doctrina, sale tanta materia, como usted quiera llamarlo, que a mí me cuesta mucho simplificar. Hay hermanos que tienen la capacidad, ¿cierto?, que tienen el don de simplificar, de decir algo grande en palabras muy pequeñas y resumidas. A mí me cuesta mucho eso. Y lo más probable es que Juan 1.14 lo demos en 2 clases, porque abarca mucha doctrina, y la idea no es perder nada, como dice el apóstol Pablo, que la escritura es carne, no perdernos ningún pedacito de carne, ¿cierto?, de esta comida espiritual. Perdón. Entonces, podemos ver en algunos subtítulos de alguna Reina Valera, algunas sale, otros no, dice el verbo hecho carne. Entonces, leyendo Juan 1.14 no entramos a la doctrina más importante, aunque usted no lo crea, más importante del cristianismo. Hay muchas doctrinas: el Espíritu Santo, Dios Padre, la creación, los dones espirituales, el bautismo, la Santa Cena, la segunda venida de Cristo, la resurrección, qué pasa con los muertos, cuál es el estado intermedio de los muertos, qué va a pasar en nuestra glorificación cuando obtengamos el cambio de nuestro cuerpo, cómo será el tribunal de Cristo, cómo va a ser el tribunal del juicio del gran trono blanco, y etcétera. Hay muchas doctrinas en la palabra de Dios, pero hay una que es muy importante y esencial para la fe cristiana, y es la que vamos a ver hoy, que Jesucristo, Dios mismo, se hizo carne. ¿Y por qué es tan importante esta doctrina? Porque esta doctrina, en su fundamento, tiene, mejor dicho, las causales o las definiciones para que usted obtenga la salvación. Lo vamos a ver un poco más adelante, citando la primera carta del mismo apóstol que escribió este evangelio, cuando se dirige al pueblo, ¿cierto? Porque la carta está escrita en un contexto histórico, donde se había levantado gente que negaba la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Se había levantado otro grupo que negaba la deidad de que era Dios, y no se ponían de acuerdo. Un grupo de herejes decía: no, Jesucristo, el que vino, el que formó a los 12 apóstoles, ¿cierto?, el que predicó, el que murió en el madero, no puede ser Dios. Por un lado, no puede ser Dios porque la deidad, lo esencial de la deidad, no se puede mezclar con lo humano. Y esa es una herejía del primer siglo, de los primeros 100 años, ¿cierto? Y Juan, el apóstol Juan, combate esta doctrina, esta herejía, escribiendo justamente Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan, el libro de Apocalipsis y el Evangelio de Juan, para contrarrestar esta herejía, que la gente le estaba quitando la deidad a Jesucristo. Y por otro lado, un teólogo en el siglo III, de apellido Arriano,
levantó la doctrina de que Jesucristo no podría ser hombre. No podría ser hombre. De que quizás era Dios, pero no podría ser hombre. Entonces, vemos a lo largo de la historia de una forma bastante resumida de que hubieron personajes que le quitaban estas esencias a la persona de Jesucristo. Como les digo, esta es una doctrina fundamental para la fe cristiana. La encarnación del Hijo de Dios es una muy buena forma de poder estudiar la Escritura, dándose cuenta, ¿cierto?, de la encarnación de Jesucristo. Y estos términos son tan importantes porque, podríamos decirlo así, en una forma más simple, está en juego nuestra salvación. Si tú niegas que Jesucristo es hombre, no tienes salvación. Si tú niegas que Jesucristo es Dios, no tienes salvación. El tema de la encarnación de Jesús es un tema bastante importante para la fe cristiana, como le comento. Dentro de la encarnación del Jesús, el verbo, ¿cierto?, la palabra de Dios o el logos, hay varias subdoctrinas dentro de la doctrina de la encarnación de Jesucristo. Y también las vamos a ver en estas dos clases sobre el versículo 14. Y por nombrar algunas para hacer algún tipo de introducción, vamos a estudiar en este versículo varios temas. El primer tema va a ser la unión hipostática. Teológicamente o técnicamente la teología a lo largo de los años, desde el año 300 en adelante, se le llamó a la unión de estas dos naturalezas, de la naturaleza humana de Jesucristo y la naturaleza divina como Dios mismo. Esta unión se le llamó hipóstasis o unión hipostática. Es un tema que también lo vamos a ver. Otro tema que también vamos a revisar en este estudio es la Shekinah. En el hebreo significa la presencia de Dios, la gloria de Dios, la esencia de Dios. Otro tema que también vamos a ver, que obviamente está dentro de esto, es la encarnación, por supuesto. También vamos a ver un poco de la preencarnación, qué pasó con Jesucristo antes de que tomara una naturaleza humana. Y también vamos a ver el término kenosis, que también es un término un poco quizás medio complicado, pero yo voy a ir tratando de explicar paso a paso para que podamos entender toda la doctrina de la encarnación del Hijo de Dios, la kenosis, el vaciamiento. El apóstol Juan abre su libro hablando de los primeros 18 versículos, un prólogo en este evangelio. Y usted sabe que un prólogo es la presentación de un libro. La tesis principal del apóstol Juan es proclamar, decir y dar a conocer que Jesús es Dios en carne humana. Ese es el principio salvador. La realidad de que el creador del universo, un ser puro, eterno, haya entrado al tiempo de nosotros, al tiempo cronológico. El eterno entra al tiempo, eso tenemos que entender. El eterno Dios entra al tiempo. El Dios incambiable entró a esta dimensión, en carne humana. La doctrina más atacada por Satanás mediante las sectas falsas o sectas herejes es la encarnación de Jesucristo. Como dice Primera de Juan 4:3, voy a dar un versículo. El 3 dice de Primera de Juan 4: y todo espíritu que no confiesa que Jesús ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Se da cuenta que Juan ya en el primer siglo ya estaba diciendo que habían personas que negaban la humanidad de Jesucristo. Sabemos que la encarnación del Verbo está relacionada a la salvación de la persona. ¿Y qué quiere decir esto, hermano? ¿Por qué la encarnación, quizá algo que podría ser algo bastante simple en la Biblia, de que decimos, sí, el Salvador vino, ¿cierto? Se encarnó, murió en una cruz, predicó, enseñó valores, etcétera. Pero ¿cuál es el valor de esto? Que si usted niega que Jesús es Dios, usted se pierde, así de simple. Y si usted niega que Jesús fue un ser humano, también se pierde. Aquí en la doctrina de Jesucristo hay una dualidad.
La base de la doctrina descansa en la dualidad doctrinal de Jesús, lo cual significa que Jesús es completamente Dios y completamente hombre. Y esta palabra la podían anotar, ¿cierto?, o apuntar por ahí, y ahí surge la palabra en la teología que se llama teoantrópico, Dios hombre. Jesucristo, nuestro Salvador, ¿cierto?, nuestro Señor, Dios mismo, es Dios hombre, teoantrópico en el lenguaje técnico, ¿cierto? Nuestro Señor Jesucristo es nuestro Salvador, pero tenemos que decir que nuestro Salvador es un ser humano. No podemos quitarle su humanidad. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro Salvador, pero sabemos que solo Dios salva. Entonces son dos doctrinas que van entrelazadas y forman una, la encarnación del Verbo. Y repito, esta es la doctrina más importante para la fe cristiana. Aquí es donde hacemos el filtro con otras sectas. Por ejemplo, por nombrar, una secta bastante recurrente, ¿cierto?, que se ha visto, quizá en este tiempo por pandemia no, pero ellos desde el siglo XVIII, 1800 en adelante, Charles Taze Russell, el fundador de los Testigos de Jehová, empezó a enseñar de que Jesucristo no era Dios, que era la primera cosa creada, el primer ser celestial creado. Estaba en la eternidad existiendo el Padre, y el Padre crea a Jesucristo y demanda y pone responsabilidad en Jesucristo como ser creador, y Él se encarga de crear. Pero eso es una completa herejía. Eso es falso según la Biblia, porque hemos visto en los estudios anteriores, sobre todo el primer estudio, cuando vimos la preexistencia de Jesús, dice que Dios Padre estaba con Dios Hijo desde antes de la fundación y creación del mundo. Y esto es muy importante. Otra, por dar otro nombre, otra secta herética, por ejemplo, está algunos sabatistas, otros le llaman adventistas del séptimo día. Ellos se destacan, primero, número uno, por guardar la ley, por guardar el sábado, apegándose a la ley sabática que tenía el pueblo judío, ¿cierto?, haciéndolo como mandamiento de que es el día del Señor, ¿cierto? Eso es uno, que es otro tema que también podríamos estudiar más adelante. Y lo segundo es que también dicen que Jesucristo es un ángel. Jesucristo es Miguel, el ángel principal de Dios. Yo no puedo decir que Jesucristo es un ángel porque no estaría cimentado en la doctrina de la encarnación de Jesucristo. Dios es plenamente Dios, Jesucristo es plenamente Dios y Jesucristo es plenamente hombre. El versículo 14 resume la verdad central del cristianismo y dice lo que hemos leído: y aquel verbo fue hecho carne. Esa es la verdad central del cristianismo. Entonces usted podría responderle a una persona que le diga: ¿quién es Jesús para ti? Es tan simple como decir: es Dios encarnado, es mi Salvador, pero también es un ser humano, porque Él asumió una naturaleza humana, que es lo que vamos a explicar más adelante. Es importante ver el contexto. Juan el apóstol estaba interesado en que conozcamos al Verbo, al Logos. Ni siquiera menciona tanto en este libro, y podría yo asegurar que el 98% de este libro es teología de Cristo. No habla tanto del Padre, aunque sí lo menciona. No habla tanto del Espíritu Santo también, aunque lo menciona, que son las tres personas, ¿cierto?, que componen esta divinidad, nuestro Dios, único Dios, un solo Dios en tres personas. Pero Juan se centra en la cristología, en que nosotros sepamos quién verdaderamente es Cristo. Y así nosotros vamos a saber realmente quién es nuestro Salvador, cómo llegó a nacer, por qué Él vino a este mundo a rescatar a los perdidos, a los pecadores, qué lo animó, qué lo impulsó a dejar su gloria y venir a humillarse, a hacerse semejante a los hombres. Antes de explicar la palabra por palabra de lo que hemos leído, ¿cierto?, de este estudio de hoy, de Juan 1:14, quiero explicar un poquito
hacer una memoria en un par de minutos, 2-3 minutos, qué es el verbo, porque yo sé que hay muchos que estamos hablando del verbo, ¿cierto? Y no lo recuerdan o no lo entienden o no lo saben, y si lo sabe, gloria a Dios, y eso puede ayudarle también a recordar. Versículo 1 de Juan 1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Esa palabra verbo en la Reina Valera se traduce como verbo, pero en el original griego es logos. En el principio era logos, y el logos estaba con Dios, y el logos era Dios. Ese es el original en el griego. Si traducimos logos al español, no es verbo, es la palabra. Entonces, si lo leemos nuevamente, traducido al español, en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Entonces ya vamos entendiendo de que el logos, el verbo, la palabra son lo mismo, y se refieren a nuestro Señor Jesucristo. Más adelante también vamos a desarrollar algunos versículos que se enfocan mucho en este concepto de la palabra que es Jesucristo. Pero es muy importante que usted entienda quién es o qué es el logos. El logos, para hacer un análisis histórico, en los tiempos de Jesucristo, incluso 300 años antes de Jesucristo, cuando estaba el boom de la filosofía griega y estaban los más famosos griegos, los grandes pensadores, los personajes más inteligentes según la ciencia, ellos creían en un espíritu logos. Ellos creían en que había un personaje en el universo que había creado todo, que alguien sostenía la creación, que alguien le daba sentido al sistema solar, que alguien hacía que las plantas nacieran o se reprodujeran por su fotosíntesis, de que los árboles les saliera flores, ¿cierto? Florecieran en primavera, en invierno lloviera, etcétera, el frío, el calor. Los filósofos llegaron a pensar de que el espíritu logos le estaba dando sentido al universo. Entonces Juan, para contextualizar, Juan escribe estos versículos, el 1, Juan 1.1 y Juan 1.14, para poder explicar este sistema a los filósofos que no creen en Dios, que sí creen en una especie de agnosticismo. Explico esa palabra. Gnosis, con G, empieza la palabra con G, que gnosis es la palabra conocimiento. Y los gnósticos se hicieron famosos por la filosofía. Ellos creían de que sí había una fuerza superior en el universo que gobernaba todo y que había creado, pero no era el Dios de la Biblia, sino que es una fuerza superior. Algunos le llaman el karma, otros le llaman la Pachamama, otros le llaman el Dios Sol, etcétera. Pero Juan, el apóstol Juan, escribe, ¿cierto?, en el griego y dice: esa persona, ustedes filósofos que están pensando que hizo el universo y que le da sentido de formación, que le da el sentido de funcionamiento a todo lo que existe, los animales en el mar, ¿cierto?, los animales en la selva, los animales más domésticos, nosotros, seres pensantes, etcétera, todo el sentido que tiene el mundo de funcionamiento. Déjame decirte de que no es un vapor, no es una sombra, no es un fantasma. El Logos es una persona. Y ese Logos se encarnó. Y es Jesucristo. El nombre de Jesús original es Yahshua o Yeshua. Nosotros lo conocemos como Jesús porque está transliterado, ¿cierto?, del latín al español. Por eso lo conocemos como nuestro Señor Jesús o Jesucristo. Pero el nombre en el hebreo es Yahshua. Yah significa Jehová y Shua, verbo salvar. Jehová salva a través de Jesucristo. Eso es lo que significa el nombre de Jesús. Este Yahshua, este Jesús, este Logos, esta palabra, este verbo, se encarnó. Y es lo que hemos llegado al día de hoy. Entonces ya sabemos que el Logos es un sistema de pensamiento, ¿cierto?, en la filosofía griega, pero para nosotros los cristianos el Logos es el creador del mundo. El Logos es el creador de nosotros. El Logos es nuestro Dios. Entonces Jesús, siendo el Logos, el pensamiento, las ideas, el cerebro o la acción de Dios, tenemos que entenderlo así: la acción del Dios el Padre
es Cristo. Cuando Dios habla, habla a través de Cristo. Todas las veces que Dios en el Antiguo Testamento habló y dijo, vino palabra de Jehová al profeta tanto, vino palabra de Jehová a tal predicador, etcétera, siempre esa palabra en el hebreo, vino palabra, esa palabra se refiere a Jesucristo. Y eso es lo impactante de esta doctrina, porque nos damos cuenta de que el Dios Padre habla a través de Jesucristo. Y no tenemos que olvidarnos de eso. Cada vez que nosotros abrimos la Biblia, abrimos la palabra de Dios, por ocupar el término, en la Biblia es Jesús revelado. Todo lo que encontramos en la Biblia, la doctrina, toda la teología que encontramos en la Biblia, es hablando Dios Padre a través de su Hijo Jesucristo. Entonces toda palabra dicha en el Antiguo y en el Nuevo Testamento fue dicha a través del Logos de Jesucristo. Otro concepto, repasar bien rápido en un par de minutos, es el concepto de la Trinidad. Nuestro Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un Dios, recuérdelo, un Dios. Deuteronomio 6:4 dice, escucha Israel, Jehová vuestro Dios, uno es. Por eso que los judíos no creen en el Dios del cristianismo, porque en el cristianismo Dios se reveló como es Él auténticamente, que es un ser en tres personas. Y los mesiánicos, los judíos nos dicen a nosotros los cristianos, ustedes son politeístas, creen en tres dioses. Y no es así. Somos monoteístas, creemos en un Dios, pero este Dios es tres personas. Es como que tuviera, para que lo podamos entender, tres autoconciencias dentro de la deidad. Tres cerebros, los tres piensan lo mismo, están unánimes, nunca se separan, nunca tienen ninguna distinción, nunca tienen una diferencia. Todo lo que hace el Padre lo hace el Hijo, todo lo que hace el Hijo lo hace el Padre, y así el Espíritu Santo. Es tremenda la doctrina de la Trinidad. Nosotros somos cristianos trinitarios, no negamos que hay tres personas dentro de la deidad, pero es un solo Dios. Y esto es una revelación espiritual. Si no lo puedes entender, si no lo podemos entender, tenemos que poner ojo a esto, porque alrededor del mundo hay millones y millones de pentecostales de unidad o lo solo Jesús que dicen que Jesús es el Dios Padre o que Jesús es el Dios Espíritu Santo, que es un solo Dios pero solamente cambia de sombrero, que Jesús sí es el Padre, que Jesús sí es el Espíritu Santo, que el Padre sí es el Espíritu Santo, y confunden toda esta doctrina trinitaria porque no creen en la Trinidad. Creen en la unicidad, lo solo Jesús, recuérdelo. Y ellos no pueden explicar qué pasa en el bautismo. Vemos a Jesús siendo bautizado, el Padre hablando desde el cielo, este es mi Hijo amado, en el cual yo me complazco, y el Espíritu descendiendo, ¿cierto?, en forma de unción, como paloma y posándose sobre Cristo, la Trinidad. Entonces explico, ¿cierto?, el Logos y la Trinidad para que con estos conceptos entremos a Juan 1:14 y podamos entender, ¿cierto?, que Juan, así lo digo, Juan estaba obsesionado con el Logos, lo cual me ha pasado a mí. Yo soy bien sincero, le he comentado algunas cosas a mi hermano Antonio y a los más cercanos. Yo llevo más o menos 2 años y medio en el Evangelio de Juan, estudiándolo en el idioma original, en el griego, y sabe que es un libro tremendo. Tremendo. Yo creo que si no tuviéramos toda la Biblia y tuviéramos el libro de Juan, conoceríamos a Dios. Conoceríamos a Dios igual, tendríamos la salvación. Juan 20:31 dice, y estas cosas se han escrito para que vosotros creáis que yo soy el Cristo, y para que creyendo en Él tengáis vida en su nombre. Para eso fue escrito este Evangelio, para eso fue escrita la Biblia, para que creyendo en Jesucristo obtengamos la vida en su nombre. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, en conclusión de esta introducción, como les comento, muy largo, si distorsionamos la doctrina de la deidad de Jesucristo o la doctrina de la humanidad de Jesucristo, no tenemos salvación. Es muy importante estudiar esta doctrina, porque el doctor MacArthur dice, creer en un Jesús equivocado es tan condenador como lo es creer en ningún Jesús. Hay muchas religiones en el mundo que creen en un Jesús equivocado,
versus una persona que no es creyente, un ateo. Pero si usted cree en un Jesús equivocado, en una doctrina equivocada, no tiene salvación. Es igual que un ateo pagano, es lo mismo, y van a la condenación. Entonces vamos a entrar un poquito al versículo 14 para entrar en contexto, ¿cierto? Y hacer esta primera parte, bastante rápido porque el tiempo pasa volando. Dice, y aquel verbo fue hecho carne. Y aquel verbo refiriéndose a Jesucristo, ¿cierto? Al Logos, al Hijo de Dios, al Ser Eterno que se volvió carne. La frase fue hecho en el griego es ginomai, lo cual significa llegar a ser generado, o producir, o reproducirse. Y aquí entramos en una aparente contradicción, porque nuestro Dios es eterno. Él nunca fue creado. Él es increado, Él es eterno, Él no pertenece a esta dimensión, Él está en la dimensión eterna. Juan 4:24 dice que Dios es espíritu. Las cartas paulinas dice que Dios habita en la luz inaccesible. Él es el Padre de las luces donde no hay variación. Él es un ser eterno, un ser puro, pero este ser tiene a bien voluntariamente hacerse carne. Fue hecho, ginomai, lo que significa, ¿cierto?, llegar a ser. El verbo llegó a ser carne. La palabra carne en el griego significa sars y se refiere a la naturaleza humana. Tan simple como eso. Naturaleza humana. Muchas veces la Biblia, en el contexto de usar la palabra sars, carne en el griego, lo habla, por ejemplo, en Romanos 8, Gálatas 5, cuando habla de las obras de la carne, ¿cierto? De una forma un poco más pecaminosa. El contexto ahí es la carne, ¿cierto? El pecado. Pero aquí el contexto de esta palabra es naturaleza humana. Entonces tenemos que entender que este verbo llegó a ser carne. Este verbo llegó a ser ser humano. Eso es lo que dice el original. Y este llegar a ser es una generación, ser engendrado, y me atrevo a decir esto, hay una Biblia que a mí me encanta meterme en los idiomas originales de la Biblia, y hay una Biblia en el hebreo que dice que este fue hecho, significa que Dios mismo se hizo. Es como decir, y aquel verbo se hizo carne. O sea, no fue hecho, porque al decir fue hecho pensamos que alguien lo hizo, Él fue hecho. Pero en esta Biblia original, en el hebreo, dice, y aquel verbo se hizo carne, se hizo humano. O sea, Dios tiene la capacidad de hacer eso, de hacerse humano. Y podemos ver que este ser humano, ¿cierto? Dios morando en carne humana, es lo que permite la encarnación, tan simple como eso. Cuando usted predica en la calle y los hermanos dicen este Cristo que te puede dar vida eterna se humanó, y esa es la palabra, muy bien dicho, se humanó, y pasa desapercibido muchas veces, pero ahí está la verdad central del cristianismo. Este Dios tomó forma humana. Sigo. Y aquel verbo fue hecho carne, fue hecho ser humano, y habitó entre nosotros. Y este habitar entre nosotros es muy importante, porque lo que dice en el griego significa hizo su tienda, puso su tabernáculo. Y aquel verbo, el verbo eterno, la segunda persona de la deidad, se hizo carne, se hizo ser humano y habitó entre nosotros. Vino y puso su tienda, su tabernáculo, su cuerpo. Tabernaculizó, eso significa en el griego original. Sigo, y dice, y vimos su gloria. Juan escribe y dice, yo vi su gloria. Y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre. Y ver la gloria de Dios tiene un contexto bastante grande. Podríamos hacer un estudio de 2 horas de solo hablar la gloria de Dios. Pero esto se refiere a que Juan lo impresionó de que este logos, de que esta palabra, de que este verbo tomara forma humana y viniera
y se hiciera semejante a Él y estuviera al lado de Él. De hecho, Juan es tan especial, creo yo, este evangelista, que dice la Biblia en el capítulo 21 al último, dice que él se recostaba sobre el pecho de Jesús. Y la genealogía dice que este discípulo era hijo de Zebedeo, hermano de Jacobo el mayor. La esposa de Zebedeo era María Salomé, que era hermana de María, la madre de nuestro Señor. Y podemos entender eso y hacemos de que sacar esa conclusión de que Jesucristo con Juan el apóstol eran primos, al igual que con Juan el Bautista, porque eran parientes. Y vimos su gloria. Eso fue lo que impactó a Juan. Muchas veces los predicadores dicen, a Juan lo impactó la luz, la transfiguración, los milagros. Pero este término gloria tiene que ver con toda la esencia de Dios. En Colosenses dice de que en Jesucristo corporalmente reside toda la plenitud de la deidad. ¿Qué significa eso? Que todo lo que es Dios, todo lo que usted se puede imaginar de Dios, tan grande, creador, ¿cierto? Dios es amor, justicia, benevolencia, es santo, 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 y tiene muchos atributos. Jesús los poseía en su cuerpo, corporalmente residían en Él, porque Él es el Dios eterno. Vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, y aquí hace una distinción. Entramos de nuevo a la doctrina de la Trinidad. Gloria como solo la tiene el unigénito, y este unigénito es la palabra monogenes en el griego, lo cual significa único en su especie. Por ejemplo, cuando usted tiene una familia de 4 hijos, el primer hijo es el primogénito. Primo viene de una palabra del primer, ¿cierto? Primer hijo. Pero la palabra que se ocupa aquí en la Biblia es unigénito, monogenes, único en su especie. Dentro de la deidad, ya lo explicamos, existe Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero ese hijo es el único en calidad de hijo dentro de la deidad. Es el único en su especie, el único Dios, el único Hijo de Dios. Y aquí podemos hacer preguntas lógicas que parecieran bastante raras. Por ejemplo, ¿Dios Padre es igual que Dios Hijo? Claro que sí. Pero Jesucristo es Dios y también es Hijo de Dios, porque la Biblia dice que Él era con Dios, pero distinto de Dios. Y ahí pensamos que nos empezamos a volver locos con esta doctrina, y claro, necesitamos al Espíritu Santo para que nos aclare y nos dé discernimiento de esta doctrina. Si usted no la entiende, pídale al Señor revelación y Dios se la va a dar. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Monogenes, el único de su especie, el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y esa es la clave de la salvación. Jesús está lleno de gracia y de verdad. La gracia abundante que nos hace a nosotros como regalo no merecido para obtener la salvación. Sepa usted que nosotros somos salvos no solamente porque hayamos hecho algo y ni siquiera lo hicimos, no es así. Somos salvos por gracia, Efesios 2, del 6 al 8. Por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La gracia y la fe es don de Dios. No por obras para que nadie se enorgullezca, dice en el griego original, para que nadie se gloríe, para que nadie tome honra. Por gracia soy salvo, o sea, solamente por mérito de Jesucristo, lleno de gracia y de verdad. Jesucristo es la verdad absoluta. Nosotros, los cristianos, llevamos esta verdad. Cuando usted dice en la calle o le dice a un familiar o en el trabajo, en la universidad, en el colegio, donde quiera usted predicar, y usted dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, eso es espada. A la gente, al mundo no le gusta eso. Cuando uno dice yo soy cristiano y Jesucristo es la verdad, la gente queda sorprendida, porque dice: no, el marxismo es mi verdad, el izquierdismo es mi verdad, la ideología de género es mi verdad, la mentira, el robo, la lascivia, el lesbianismo, el homosexualismo y todos estos caminos que son pecaminosos que el hombre ha escogido. Pero Jesucristo dijo: yo soy la verdad.
lleno de gracia y de verdad, y me refiero a la verdad absoluta, no una verdad relativa. Y ese es el gran problema de la iglesia hoy, y lo he dicho antes y lo digo de nuevo. La iglesia está llena de relativismo hoy en día. Yo creo a Dios a mi manera, yo lo hago así. Yo creo que el Padre es así, yo creo que el Hijo es así. Yo creo que el Espíritu Santo conmigo trata de cierta forma y no como el hermano. Tenemos una forma tan egoísta, y Primera de Pedro dice que la Escritura no es de interpretación privada. La Escritura, el discernimiento, la revelación la da el Espíritu Santo, para que nosotros podamos crecer en ella y estudiarla, lleno de gracia y de verdad. Leímos del 14 al 18, voy a seguir leyendo, pero solamente hoy, solamente el 14, ¿ya? Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Tremendo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Esto está lleno de doctrina, pero una doctrina tremendamente pura, tremendamente quizás densa. Nosotros al exhortar esto podemos sacar mucho. Pero lo importante, hermanos, hoy es entender de que el cimiento de la fe cristiana, el cimiento de usted como cristiano, es la encarnación de Jesucristo. Y eso es lo que yo le comentaba al principio, cuando le decía que íbamos a ver varias doctrinas. Y la encarnación de Jesucristo encierra esta doctrina, y con esto terminamos. La unión hipostática. La unión hipostática es un término que se le da en la teología para hablar un poco más técnico, pero Jesucristo, como Dios abrió una hipóstasis, asume una naturaleza humana al nacer, y en esa persona de Jesucristo reside naturaleza humana y naturaleza divina, una dualidad. Pero ambas naturalezas no compiten, no se mitigan, no se restan, no compiten, sino que están ahí, y Jesucristo asume la naturaleza humana perpetuamente. Y con esto terminamos. El término perpetuo es un término para hablar de inicio, pero hacia la eternidad. No es lo mismo que eterno. Nuestro Dios es eterno, Él no tiene principio ni fin. Nuestro Dios es atemporal, no es medido por el tiempo, no es calculado por el tiempo. Él es espíritu, Él es eterno, es un ser puro, la esencia de Dios es pura. Pero Jesucristo, al asumir una naturaleza humana, se mete al tiempo, se mete al espacio, se hace semejante a los hombres y viene a vivir esta vida, una vida pura, una vida santa, sin pecado, para poder llegar y llevar a la cruz un ser santo, el Cordero Pascual, tipificado en Éxodo 12. ¿Se acuerda de la plaga número 10 que Dios le envió a Egipto cuando le dijo, maten al Cordero de la Pascua y guarden esta fiesta perpetua por siempre? Y cuando maten al Cordero de la Pascua, ¿cierto?, la sangre del dintel la van a poner ahí en el dintel de la puerta, en el marco de la puerta, y cuando pase yo hiriendo y vea la sangre, los pasaré por alto y no los voy a matar, no los voy a enjuiciar, no les voy a enviar la muerte. Perfecto retrato de Jesucristo. Jesucristo es el Cordero Pascual. Éxodo 12 es una imagen, es una tipología, se llama en la teología. Jesucristo es el verdadero Cordero Pascual, el cual su sangre derramada en la cruz por los pecados de muchos, dice la Biblia, de su pueblo, de los escogidos, y Dios después a ti te ve manchado con sangre y te pasa por alto. No te envía a la condenación, no te envía al infierno, no te envía a la perdición, no te envía a la segunda muerte, la muerte espiritual que habla Apocalipsis. Te pasa por alto, al igual que Dios pasó por alto a los primogénitos del pueblo de Israel en Éxodo 12. Esa plaga, ese juicio de Dios tipifica a Jesucristo, el Logos, que fue hecho carne, que vino a vivir una vida que nosotros no podíamos vivir. En Él hay sustitución. Jesús tomó nuestro lugar y fue a la cruz.
Y ahora todos los que creemos en Jesucristo, como decía el versículo 12, más a todos los que le recibieron, que esto significa creer en Él, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Creer en la encarnación de Jesucristo es una doctrina fundamental, una doctrina esencial para la salvación. Y les recuerdo, esta doctrina, este versículo que hemos hablado hoy, ha sido la primera parte, porque tenemos que seguir exhortándolo para poder explicar otros términos teológicos para que lo podamos entender de una forma aún más profunda. Así que yo le doy gracias a Dios por este tiempo, ¿cierto? Por su misericordia, por su tiempo y por haberme dado esta oportunidad de exhortar su palabra en este estudio bíblico. Si hay alguna consulta, si alguna pregunta, la puede realizar. Amén. Que el Señor bendiga a nuestro hermano y como él decía, queda las puertas abiertas para que usted quiera preguntar cuantas dudas usted tenga, para que se le sea contestada y para que sea de nuestro aprendizaje y nuestra bendición. Yo tengo preguntas, bueno, se me adelantó un poquito a la pregunta que tenía aquí, que era ¿cuál fue la implicancia de que el Verbo, en la palabra, el Dios todopoderoso e inmenso, se hiciera carne y habitara entre nosotros? La implicancia, sí. Eso aborda un tema bastante grande, pero resumiendo, lo primero lo que motiva a Jesucristo, por lo que revela la Escritura, sobre todo en Efesios 1, usted va a encontrar en Efesios, en el libro de Efesios, de que la creación de Dios le da la gloria a Dios. Y vemos un contraste en Romanos 1:18 cuando dice que la creación de Dios no le da la gloria a Dios. Si usted lee Romanos 1:18 en adelante, sale la maldad del hombre, sale el estado pecaminoso del hombre. Entonces la implicancia de que Cristo se haya encarnado, de que haya venido, fue por necesidad redentiva. Jesucristo no vino porque el hombre pecare, porque el hombre pecó. Eso no lo impulsó, porque Él podría haber decidido no salvar al hombre. Como no salvó a los ángeles. Como no salvó a los ángeles, como dice Judas y Primera de Pedro. Como no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, dice la Biblia. Entonces es un acto soberanamente, absolutamente soberano. Dios elige salvar al pecador porque quiere, por absoluta soberanía. No hay ninguna condicionante, no hay ningún efecto, no hay ninguna característica humana para que Dios se haya fijado en el ser humano. No, es absolutamente voluntario. Entonces la implicancia es la gracia, y Efesios 1, recuérdelo, fuimos creados para la alabanza de su gloria. Entonces Dios, al redimir a pecadores caídos como nosotros, se da la gloria a sí mismo. Ese es el spoiler. Por eso vino, porque Dios se da la gloria a sí mismo mandando a su Hijo a morir en la cruz. Amén. Él nos amó porque nos amó. Exactamente. Sí. Nada bueno había en nosotros, lo único que hicimos fue pecar. Exactamente. La otra pregunta es que también he escuchado a algunos hermanos y que hay una pequeña confusión cuando dice en el versículo 14, gloria como del unigénito, y nos podemos confundir en el sentido de que si fue el unigénito, fue entonces una creación de Dios. Claro. Entonces, Dios Hijo no es una creación. Claro, la Biblia es clara. Hay muchos versículos, ¿cierto?, que estipulan esto y lo dejan claro. El mismo versículo de Juan 1:1, en el principio era el Verbo, ¿cierto?, el Logos, Jesucristo, y el Verbo era con Dios. Ahí hay una distinción de que estaba el Padre, Dios Padre, ¿cierto?, con el Logos, con Dios Hijo, ahí están los dos, pero aquí atribuye, y el Verbo era Dios. Entonces, ese era Dios en el griego es un verbo determinante que está en un presente continuo, lo que significa el verbo eimi. Era Dios significa continuamente por la eternidad. Entonces, por ejemplo, la Biblia de los Testigos de Jehová está adulterada y dice era un Dios, y ese Dios está con minúscula. Reconocen que es un Dios rebajado, que Dios creó a otro Dios para poder darle gloria y honra y etcétera. Pero la Biblia establece de que Jesucristo es Dios. Por eso yo le explicaba en el estudio de que es una revelación espiritual, es una revelación
que tenemos que pedirle al Espíritu Santo para que nos enseñe y nos revele y nos impregna nuestra alma, nuestra mente, nuestro espíritu de que Jesucristo es Dios. Y ese unigénito significa, como lo explicaba monogenes, que dentro de la deidad están los tres, Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero la segunda persona, que es el Hijo, monogenes significa único en su especie, es el único Hijo que está ahí. Está Padre, Hijo, Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el único Espíritu Santo que está ahí, que es eterno, que es Dios mismo. Sí, distintos roles, porque podemos hacer preguntas lógicas. ¿El Padre murió en la cruz? No. Fue Jesucristo. Entonces ahí vemos distinción dentro de la deidad. La Biblia dice que el que sella es el Espíritu Santo. ¿Jesucristo sellará? El ministerio no. La Biblia es clara, el Espíritu Santo te sella. Efesios 1:13. Tenemos las arras del Espíritu, dice. El Espíritu Santo es el que sella. Pero ¿quién muere en la cruz? Jesucristo. Entonces vemos ¿cómo se puede decir? Un complejo dentro de la deidad haciendo la obra de la redención, cada uno en sus roles, en sus papeles, sin confundirse. Es tremenda. Es fácil confundirse de repente. Bueno. Claro, sí, es muy buena pregunta porque hay muchos hermanos que, de hecho, de repente cantamos ese corito que dice: Dios es mi Padre, Cristo es mi hermano, el Espíritu Santo es mi guía. Claro, Jesucristo al encarnarse se hace mi semejante, mi hermano, pero no es solamente mi hermano, sino que es Dios. Dios. Y la Biblia también dice que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son la guía. Nuestro Dios es trino y los tres tienen distintos ministerios, distintos roles, pero los tres son la esencia divina y los tres son el único Dios. Amén. Tengo la última pregunta y no sé si me voy a adelantar mucho, pero en la resurrección de nuestro Señor, ¿aquel cuerpo resucitado deja de ser un cuerpo humano glorificado? Muy buena pregunta, porque esa pregunta se hace mucho cuando uno estudia teología. Y lo más probable según la Escritura es que nosotros cuando veamos a Jesucristo volviendo en las nubes, ¿cierto?, en la segunda venida, en el rapto de la iglesia, obtenga el cuerpo glorificado que mostró en la transfiguración, o con el cuerpo glorificado que resucitó, llevando las marcas, ¿cierto?, de la cruz. La marca de la cruz, yo creo personalmente que es un recordatorio del sacrificio que hizo Jesucristo por nosotros, pero también es en la marca del ser humano de lo que le costó, ¿cierto?, nuestro pecado. De hecho hay un teólogo que dice que nuestro pecado mató a Jesús, y eso es verdad. Entonces Jesucristo volviendo en la nube glorioso, ¿cierto? Apocalipsis 19 dice que viene con espada aguda, ¿cierto? Y con ella mata a las naciones, y él pisa el lagar de la ira de Dios, ¿cierto? Con vara de hierro regirá las naciones, etcétera. Pero el aspecto de Jesucristo es un aspecto refulgente, un aspecto en gloria, majestad, la que siempre ha tenido. Pero al asumir esta naturaleza humana, por eso yo expliqué la perpetuidad. Al asumir la naturaleza humana, Jesucristo se queda con esa naturaleza, pero la redime. Entonces al resucitar, obtuvo el cuerpo glorificado. Y es lo más probable es que nosotros tengamos el mismo cuerpo. Y Él vuelva con ese cuerpo humano, obviamente glorificado, porque Dios tiene la potestad y el poder para glorificarse a sí mismo. Entonces Él viene en esa nube, ¿cierto?, que dice la palabra con poder y gloria. Y eso. Qué hermosura es poder profundizar en la palabra, y dan ganas como de estallar así como Pablo. Sí. Profundidad, riqueza, profundidad de las riquezas, de la gloria de Dios y del Amén. Conocimiento, es algo hermoso en realidad. Insondables. Amén.